Hola, mi nombre es María Antonia Rojas Ramírez y el día de hoy les estaré presentando un artículo titulado Mediciones de la tomografía tridimensional del índice de refracción y la deformabilidad de membrana, eritrocitos vivos de eripilofilos micromaculatos. A continuación les voy a presentar algunos datos importantes acerca de la publicación de este artículo. La revista fue publicada en Scientific Reports, es una revista perteneciente a la editorial Nature, es de categoría Q1. Los autores los pueden ver en pantalla y también fue publicado el 15 de junio del 2018. Acerca del artículo, es bien sabido algunas características acerca de lo que se conocía de los eritrocitos de anfibios. Algunas de estas son el tamaño y la morfología distintivos, ya que se conocía que los eritrocitos de anfibio son mucho más grandes que los de mamíferos y que poseen un núcleo. Esto a diferencia de los eritrocitos de mamíferos que son anucleados. También se sabía que el tamaño podía ser dependiente de factores intrínsecos como la edad y la especie y extrínsecos como el hábitat y las condiciones ambientales. Esto va muy ligado a otros factores fisiológicos que se sabía que a partir de la nucleación del eritrocito podían almacenar eritrocitos en el vaso y liberarlos en condiciones de hipoxias. Algunos estudios anteriores habían sugerido que la estructura de estos eritrocitos podía estar adaptada a la transición entre ambientes acuáticos y terrestres, pero todavía no se habían explorado suficientes implicaciones biofísicas. También algunos parámetros químicos básicos como el contenido de hemoglobina y la concentración y la variación de uno y el otro en los distintos eritrocitos. También a partir de estos estudios previos realizados y con el conocimiento de la técnica, este estudio fue el primero en analizar detalladamente las propiedades morfológicas, bioquímicas y biomecánicas de los eritrocitos de rana mediante tomografía óptica 3D, confirmando sí datos previos y aportando nuevos hallazgos sobre la relación entre estructura de la membrana, fluctuaciones, deformabilidad y transporte de oxígeno. Para entrar en materia acerca del método usado, la tomografía por difracción óptica es en definición una técnica de microscopía cuantitativa que reconstruye en 3D el índice de refracción de muestras y así permite medir las diferencias en altura en las tomografías 3D que son obtenidas gracias a un índice de refracción. Esto va a depender de la composición y estructura de la membrana y como del citoplasma eritrocitario. Recuerden que la elaboración de estos diagramas viene dado por el índice de refracción, así recordemos que es la reducción de la velocidad de fase de una onda electromagnética dentro de un material, y esto ocurre porque los electrones responden a un campo oscilante, ya que como los electrones tienen masa, su movimiento no es instantáneo, lo que termina en un desfase respecto a la onda incidente. Para mencionar algunas ventajas y desventajas de esta técnica respecto a la microscopía tradicional, es bien sabido que esta técnica tiene algunas ventajas como la nada invasividad, ya que es una técnica que no es invasiva, no requiere un contacto físico directo con la muestra, y esto por lo tanto un menor daño de las muestras, además del uso pues, del tipo de luz que es mucho más correcto para no interferir las muestras, además de la formación de imágenes en 3 dimensiones y un estudio en tiempo real. Algunas desventajas son la resolución espacial limitada y la baja accesibilidad y el costo de esto. Para materiales y métodos vamos a hablar entonces de cómo fue la preparación de las muestras. Aquí se prepararon muestras de sangre de 6 ranas hembras, Filofilas micromaculatus, que fueron completamente desarrolladas. También estas muestras se dividieron en 2 grupos sin teñir y teñidos para hacer la comparación de los parámetros correlativos entre estas 2 técnicas en los diferentes experimentos. Y luego para la obtención de imágenes se cargó una gota de 50 microlitros de suspensión de eritrocitos entre 2 cubreobjetos. Las muestras cargadas se digitalizó a temperatura ambiente. Esta es la presentación de cómo se observa el montaje experimental de la muestra para hacer tomada y reconstruida la tomografía por difracción óptica. En primer lugar, encontramos la contención de la muestra, que contiene eritrocitos en un medio fluido. Esta luz atraviesa la muestra y se modifica en fase y amplitud debido a las estructuras de las células. En siguiente plano tenemos el colimador, los espejos, que es un conjunto de espejos microscópicos que pueden inclinarse individualmente y así controlar la dirección de la luz. Está el lente condensador que concentra la luz en un solo punto. Está el lentes de tubos que transportan la luz y ajustan su propagación antes de llegar. Y por otro lado ya está la estructura encargada de la formación del holograma de interferometría. Este está constituido por el lente objetivo, el cual captura la luz que atraviesa la muestra y la enfoca en el detector. Están los divisores del haz. Este se divide en 2 partes, el haz de muestra y el haz de referencia. El haz de muestra pasa
pasa a través de la muestra y se modifica en fase y amplitud debido a su cambio en las densidades y por tanto en el índice de refracción. Y el haz de referencia, que se mantiene sin alteraciones para comparar con el haz de muestra este haz y así reconstruir la imagen. El polarizador, el cual controla la polarización de la luz antes de la detección. Y por último, la detección y la captura del holograma es dada por esta camarita de acá, que registra el patrón de interferencia generado por la superposición del haz de muestra y el de referencia, y este captura en total 49 hologramas, lo que permite reconstruir la imagen tridimensional. Entonces, en resumen, la luz se colima y se dirige mediante espejos. Los espejos cambian el ángulo de inclinación, el haz pasa por el condensador, atraviesa la muestra y enfoca por el objetivo. El divisor del haz separa el haz de muestras y referencia, los cuales se recombinan en la cámara. Y por último, el holograma capturado permite reconstruir una mapa tridimensional del índice de refracción de los eritrocitos. A continuación, después de ese procedimiento, ya en procesamiento de datos, por principio de transformación de Fourier de la reconstrucción del holograma, el análisis del holograma se basa en la transformada de Fourier, un principio matemático fundamental en óptica de difracción. Representa las variaciones de fase fluida por la muestra y muestra también la cantidad de luz absorbida o dispersada. También después, a partir de esto, se hace una reconstrucción del índice de refracción en 3 dimensiones, donde los mapas de fase y amplitud se reconstruyen y la distribución es tridimensional del índice de refracción. Por lo tanto, para interpretar los resultados, las imágenes muestran secciones transversales, y pueden ver, de eritrocitos reconstruidos en diferentes planos. Y la escala de colores nos está indicando la variación en el índice de refracción, donde valores más altos indican regiones más densas. Es un método por el cual se comprueba inicialmente la presencia del núcleo de las células. Algunas estructuras anatómicas reflejan lo que acabo de mencionar sobre la presencia del núcleo y el índice de refracción, cómo varía de un umbral desde 1,351 más o menos 0,04 en el citoplasma a 1,365 más o menos 0,02 en cuanto al índice de refracción, lo que nos muestra que el índice de refracción es mayor en el núcleo y por tanto hay mayor densidad. Algunas propiedades morfológicas, como el volumen celular total y el volumen del núcleo, se obtuvieron directamente utilizando valores de umbral de Lear. Aquí podemos ver las diferencias entre eritrocitos de ranas, humanos y ratones, y cómo se marca la diferencia entre el volumen y la superficie celular. Tanto los eritrocitos como sus núcleos exhiben formas elipsoidales, a diferencia de los eritrocitos bicóncavos en humanos y ratones. Fue otra característica que se midió a partir de la tomografía tridimensional. Respecto a las propiedades bioquímicas, se encontró a partir de datos obtenidos a partir del valor promedio del Lear, índice de refracción, que en una solución acuosa existe una relación lineal entre el aumento del Lear y la concentración del soluto. Lo que es importante aclarar antes de comenzar, el contenido de hemoglobina se refiere a la cantidad total de hemoglobina, mientras que la concentración de hemoglobina se refiere a la cantidad de hemoglobina presente por unidad de volumen. Y porque sí podemos ver en las gráficas porque varían estos valores. Se tiene que en anfibios los eritrocitos son mucho más grandes que en mamíferos, lo que hace que el contenido total de hemoglobina sea más alto. Sin embargo, su concentración de hemoglobina es más baja porque la hemoglobina está más diluida en el volumen mayor del citoplasma. Sin embargo, existe una diferencia importante entre fluctuaciones y resistencia mecánica. Las fluctuaciones reflejan el movimiento en reposo, pero no indican que la membrana pueda soportar estrés mecánico sin dañarse. Entonces se resume que hay unas diferencias estructurales. La poca deformabilidad puede ser a falta de la proteína alfa L presente en mamíferos, que es la que le provee resistencia a las células de los eritrocitos, y la deformabilidad al mismo tiempo. A su vez, el núcleo la célula del eritrocito está restringida por el núcleo y por las fluctuaciones de la membrana. Adicionalmente, en la figura 5, se observa una correlación lineal positiva, lo que significa que a mayor volumen celular, mayor contenido de hemoglobina. Por lo tanto, los eritrocitos de rana son mucho más grandes que los de mamíferos y en consecuencia tienen más contenido de hemoglobina en términos absolutos.
Además, las pendientes de las rectas de tendencia muestran que aunque el contenido de hemoglobina aumenta con el volumen celular, la relación es distinta en cada especie. De la imagen B podemos ver que los eritrocitos de rana tienen baja concentración de hemoglobina, pero alta fluctuación de la membrana, lo que indica que hay una correlación negativa, que a mayor concentración de hemoglobina, menor fluctuación de la membrana. Esto es dado por la rigidez que concede la hemoglobina. Entonces, por conclusión, es sabido que el contenido de hemoglobina aumenta con el volumen celular y la concentración de hemoglobina y la fluctuación de la membrana están inversamente relacionados. Ya para finalizar, algunas conclusiones importantes acerca del artículo. El hecho de contener una membrana más flexible les va a conceder algunas ventajas como la mayor resistencia de fuerzas mecánicas, una posible mejor adaptación a cambios osmóticos, como las fluctuaciones podrían ayudar a mejorar la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Adicionalmente, la concentración de hemoglobina podría favorecer una baja viscosidad y por tanto un transporte más eficiente de los eritrocitos en sangre, ya que en ambientes fríos, por ejemplo, o con poco oxígeno, la circulación puede volverse más lenta y una membrana flexible permite mantener un flujo sanguíneo más eficiente. Las evolutivas están alrededor de la formación de un núcleo, lo que les da una vida más larga y evita la necesidad a las ranas de producir grandes cantidades de eritrocitos constantemente. Esto es muy útil para ranas que pueden sobrevivir en un metabolismo más bajo en ciertos periodos de hibernación. Ya para terminar, en conclusiones generales, se tiene que quedó demostrado que los núcleos de los eritrocitos de rana presentan valores de I más altos que en el citoplasma, mientras que la eficiencia del método puede aplicarse para comprender mejor los mecanismos de las células sanguíneas de anfibios. También se encontraron diferencias en el transporte. Cada eritrocito de rana transporta más oxígeno. La eficiencia total del transporte depende del número de eritrocitos en sangre y su circulación. Mientras que se hace un análisis de acuerdo a la adaptación fisiológica, donde se circunscrita que su menor concentración de hemoglobina reduce la viscosidad sanguínea, favoreciendo la circulación de baja temperatura o baja disponibilidad de oxígeno.